La luz dorada que emanaba de los candelabros de cristal de Murano apenas lograba disipar la sombra que sentía a mi alrededor. Era la cena del 40º cumpleaños de Clara, mi hermana, y como cada año, era el evento social más importante de la familia, una demostración ostentosa del éxito que ella había cosechado y que yo, supuestamente, nunca alcanzaría. Estábamos sentados en la mesa imperial, un despliegue de porcelana fina, y cubiertos de plata que reflejaban el rostro imperturbable de Mateo, su esposo, un hombre de negocios cuyo silencio era tan pesado como el diamante que Clara llevaba en su dedo anular. Yo estaba ubicada, como siempre, en el extremo, una especie de apéndice necesario para completar el cuadro familiar, pero totalmente prescindible en la conversación. Durante años, esta ha sido mi condena: ser la sombra, la nota a pie de página en la historia brillante de Clara. Crecimos bajo la misma tutela, pero el mundo siempre vio en ella el sol radiante y en mí, la luna menguante. Los años de desprecio no se medían en insultos directos, sino en comparaciones constantes, en silencios incómodos cuando mi nombre se mencionaba, y en la lástima velada en los ojos de mis tías. Pero esta noche, la tensión era diferente. Sentía el aire denso, como si Clara hubiera preparado no solo un banquete para 30 invitados, sino también la plataforma perfecta para su acto de humillación anual. Había una frialdad calculada en su sonrisa, esa que solo aparecía cuando sabía que iba a asestar el golpe más certero. Clara se levantó después del postre. El sonido de su copa al ser golpeada por una cuchara de plata acalló el murmullo de las felicitaciones. Su vestido de seda azul, cortado a la perfección, hacía juego con la opulencia de la sala. Tomó el micrófono que un asistente le había acercado, y comenzó con los agradecimientos de rigor, su voz melodiosa llenando el espacio. Pero todos sabíamos que esa dulzura era la antesala del veneno. Miró a Mateo, le dedicó palabras de amor que sonaron ensayadas, habló de su fortuna y de su éxito profesional, y luego, lenta y deliberadamente, giró su mirada hacia mí. Sentí un escalofrío helado, una advertencia visceral de lo que venía. Y por supuesto, comenzó Clara haciendo una pausa dramática que capturó la atención de todos los presentes. Tengo que agradecer a toda la familia por estar aquí, incluso a aquellos que, bueno, simplemente están. Su risa superficial fue secundada por algunas risitas nerviosas en la mesa, pero sus ojos estaban fijos en los míos, sin un atisbo de humor. Es importante tener a todos aquí para recordar de dónde venimos, y sobre todo, para darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado. Hay quienes nacen para brillar, para ser el centro, y hay quienes, bueno, solo existen. Mi pulso se aceleró. Intenté mantener la compostura, aferrándome al borde del mantel de lino, pero sabía que la metralla apenas comenzaba. Los demás familiares, acostumbrados a esta dinámica tóxica, bajaron la mirada, incómodos pero pasivos. Eran la audiencia silenciosa de mi eterno martirio. Clara se acercó un paso más al borde de la mesa, y en ese momento, su voz ya no fue meliflua. Se hizo dura y penetrante. Subió el volumen del micrófono, y lo que dijo después no fue una burla, fue un grito de desdén que retumbó en cada rincón de la sala. «Mírenla», gritó, señalándome con un gesto amplio y despectivo, como si yo fuera una pieza de museo defectuosa. «Mi hermana. Es como un fantasma en el banquete. Siempre ha estado aquí, pero ¿quién puede decir honestamente que la ha notado alguna vez? No tiene ambiciones. No tiene logros. No tiene nada de lo que podamos sentir orgullo». Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Sentí el calor subir a mis mejillas, no de vergüenza por la verdad, sino por la injusticia cruel de su exposición. Estaba siendo avergonzada públicamente, reducida a nada frente a la única audiencia que me importaba, mi propia sangre. Quería convertirme en ceniza, desaparecer bajo la mesa y no volver a ver la luz del día. Clara, al ver mi dolor expuesto, se regodeó. Sus ojos brillaron con una malicia que yo conocía demasiado bien. Dio el golpe final. La frase que había destilado durante años de resentimiento. La sentencia que definía mi valor ante la familia y el mundo. Y debo decirlo, porque es la verdad, gritó Clara, con una autoridad que no admitía réplica. Espero que algún día encuentres algo de qué enorgullecerte, pero seamos honestos. Nunca serás suficiente. Nunca serás suficiente para esta familia. Y nunca serás suficiente para nada grande. El silencio que siguió a esa declaración fue total. Un vacío opresivo donde solo se oía mi respiración entrecortada y el eco de su crueldad. Mateo, el esposo de Clara, se veía visiblemente incómodo, tratando de suavizar la situación con una sonrisa tensa, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. La familia entera se quedó sin palabras, paralizada entre el shock de la rudeza de Clara y la aceptación tácita de su juicio. En ese instante de dolor absoluto, cuando me sentía más pequeña y humillada que nunca, algo se rompió dentro de mí. El dolor punzante y las lágrimas que se acumulaban en mis ojos se congelaron. De repente, ya no era la víctima pasiva. La imagen de mi hermana flotando sobre mí, arrogante y triunfante, se disolvió. Y en su lugar,
Emergió el recuerdo frío y nítido de lo que había guardado en secreto. Recordé la tarde de otoño, hace 6 meses, cuando Clara me había buscado en un momento de crisis emocional inducida por el alcohol y la presión social. Había sido después de una discusión fuerte con Mateo, y ella, engañosamente vulnerable, me había usado como su confesora temporal. Había grabado esa conversación, no por malicia inmediata, sino como un escudo, una póliza de seguro contra años de abuso emocional. El audio que había mantenido guardado en secreto no era sobre mí. Era sobre ella, sobre la verdad devastadora de su vida, perfecta. En esa grabación, Clara confesaba, entre sollozos, que su matrimonio con Mateo era una farsa monumental, una transacción financiera y de estatus. Reveló que no lo amaba, que lo odiaba por su frialdad, y que la única razón por la que soportaba esa vida era el dinero y la posición social que le brindaba. Lo más crucial, y lo que destrozaría todo, era la confesión de su amor secreto y apasionado por el abogado de su empresa, un hombre que no era Mateo. Ella había detallado cómo planeaba mantener su vida de lujo mientras continuaba la aventura a espaldas de su marido. Esa prueba secreta, que guardaba en mi teléfono, ahora era más que un seguro. Era un arma cargada y apuntada. Mientras Clara me miraba con una expresión de superioridad, esperando mi colapso, sentí cómo el fantasma que ella describió se desvanecía. La humillación se transformó en una fría, calculada resolución. Ya no me importaban sus insultos, ni la opinión de la familia. Solo me importaba la justicia, la liberación que venía con la verdad. Lentamente, ignorando las miradas de lástima de mis primas, y la condescendencia de Clara, me levanté de la silla. Cada músculo de mi cuerpo gritaba protesta, pero mi mente estaba enfocada. Mis manos no temblaban. La sala de cena se sentía como un escenario, y yo, por primera vez, no era la espectadora sino la protagonista. Mi vestido simple y oscuro contrastaba con el brillo excesivo de Clara, pero mi nueva postura irradiaba una fuerza silenciosa que detuvo incluso el intento de Mateo de cambiar de tema. Clara me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, esperando que yo huyera o hiciera una escena melodramática de víctima. ¿A dónde vas?, preguntó Clara con un tono condescendiente y una sonrisa de suficiencia. No me digas que el fantasma se va a desvanecer ahora que la luz se hizo demasiado brillante. Me acerqué al centro de la sala, directamente frente a la mesa principal, donde Mateo estaba sentado. Mi voz, cuando hable con acento agudo, fue baja y firme, sin la histeria que ella esperaba. No, Clara, respondí, sintiendo el poder de mi verdad. El fantasma no se desvanece. El fantasma se cansó de la oscuridad. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo sostuve en alto, dejando que la luz de la pantalla iluminara mi rostro. Todos me miraban con curiosidad, sin comprender. La cena había terminado, pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Estaba lista para revelar la verdad que había guardado en secreto, la verdad que no solo la dejaría sin palabras, sino que destrozaría su matrimonio de fachada frente a todos. Había llegado el momento de proyectar esa grabación. La justicia emocional estaba a un solo clic de distancia. No, Clara, respondí, sintiendo el poder de mi verdad. El fantasma no se desvanece. El fantasma se cansó de la oscuridad. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo sostuve en alto, dejando que la luz de la pantalla iluminara mi rostro. Todos me miraban con curiosidad, sin comprender. La cena había terminado, pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Estaba lista para revelar la verdad que había guardado en secreto, la verdad que no solo la dejaría sin palabras, sino que destrozaría su matrimonio de fachada frente a todos. Había llegado el momento de proyectar esa grabación. La justicia emocional estaba a un solo clic de distancia. Clara, que había estado a punto de sentarse de nuevo, se detuvo. Su postura rígida, su sonrisa de superioridad se había disuelto, reemplazada por una mueca de fastidio irritado. Como si yo acabara de interrumpir un monólogo brillante con un comentario banal. Su vestido azul de seda, antes un símbolo de su control, ahora parecía una jaula demasiado ajustada. ¿Y qué es eso, cariño? ¿Un video de tu gato?, espetó, intentando inyectar burla a su tono. Pero la vacilación en sus ojos era evidente. Había algo en mi calma, en la ausencia total de lágrimas o súplicas, que la inquietaba profundamente. Yo no era su hermana sumisa, no la marioneta que esperaba. Yo era una amenaza desconocida. Me acerqué un paso más, lo suficiente para que Mateo pudiera verme claramente, pero manteniendo la distancia de la mesa imperial que había sido mi celda durante toda la noche. El mármol frío bajo mis pies era una base sólida. No es un gato, Clara. Mi voz era un hilo firme, un contrapunto escalofriante a su histeria latente. Es una conversación, una muy privada. De hace 6 meses, ¿recuerdas? Una noche particularmente honesta. El cambio en la expresión de Clara fue instantáneo y brutal. El color abandonó su rostro de forma dramática,
dejando sus pómulos altos y maquillados con un tono cerúleo, casi cadavérico bajo la luz ámbar de los candelabros. Vi el reconocimiento, no solo del evento, sino del contenido de aquella noche. Su respiración se detuvo, y sus ojos, antes llenos de burla, se abrieron con un terror helado. Ella sabía exactamente qué era lo que yo tenía. Sabía que su vida entera de fachada dependía de mi silencio. Mateo, que había estado observando la escena con la misma impasividad de un monumento, finalmente se movió. Su codo se deslizó ligeramente sobre la mesa, haciendo tintinear una copa de agua. La tensión entre nosotros dos era palpable, pero la que ahora emanaba de Clara era una mezcla tóxica de pánico y furia reprimida. ¿De qué estás hablando?, Clara logró decir, forzando una risa que sonó como cristal roto. Se dirigió al resto de la sala, buscando aliados, buscando que alguien desestimara mi acto. Está borracha, o tal vez solo. Necesita atención. Siempre ha sido tan melodramática. Mis ojos no se apartaron de los suyos. El silencio de la sala era tan denso que podía olerlo. Un perfume de anticipación y miedo. La familia estaba congelada en sus asientos, los primogénitos, las tías abuelas con sus collares de perlas, los amigos de negocios de Mateo. Todos eran testigos involuntarios de este duelo final. No era solo mi humillación lo que estaba en juego, era la arquitectura de la perfección de Clara, que yo estaba a punto de demoler. Internamente, sentí un torrente de memorias amargas. La vez que Clara se rió de mi intento de abrir una pequeña librería, llamándolo un hobby patético. La forma en que siempre se aseguraba de que yo recibiera el regalo menos costoso en Navidad. El peso constante de su desaprobación proyectado sobre cada elección de mi vida. Todo eso se había acumulado, capa tras capa, formando un depósito glacial de resentimiento. Y ahora, ese glaciar se estaba moviendo. Abrí la carpeta de archivos en mi teléfono. El icono de la grabación de voz destacaba, sencillo y brutal. Me tomé un segundo, deliberadamente lento, para revisar la configuración del volumen. No quería que nadie se perdiera una sola sílaba. Clara, al ver mi intención inquebrantable, se lanzó hacia adelante, un movimiento desesperado. «Detente», siseó. Su voz apenas audible sobre el silencio de la sala, pero cargada de una amenaza que iba más allá del lenguaje. Si la hubiéramos escuchado en un susurro, en privado, habría sido aterrador. Pero aquí, en el resplandor público, solo era la súplica desesperada de alguien a punto de perderlo todo. «Detente ahora mismo, o te juro que te arrepentirás por el resto de tu miserable vida». «¿Miserable, Clara?», repliqué, mi voz resonando con una claridad recién descubierta. «Mi vida puede haber sido invisible, pero no es una mentira. La tuya sí lo es». Dirigí un rápido vistazo a Mateo. Su rostro, generalmente cincelado en piedra, mostraba ahora una grieta de confusión profunda, mezclada con una incipiente ira. No era una ira dirigida a mí. Era el miedo del hombre, que se da cuenta de que no tiene control sobre la narrativa de su propia vida, una narrativa que él había pagado tan caro por mantener pulcra. Sus ojos se fijaron en Clara, buscando una explicación que ella no podía ofrecer. El miedo de Clara era tan intenso que comenzó a temblar. Extendió una mano temblorosa, la que llevaba el diamante obsceno, hacia mí, como si pudiera conjurar el teléfono de mi agarre solo con su voluntad. «Hermana, por favor». Su voz era una súplica quebrada, un tono que nunca antes había usado conmigo, y que sonó grotesco en el ambiente de lujo. «Piénsalo bien, podemos arreglar esto. Cualquier cosa que necesites. Dinero. Te daré lo que quieras. Podemos hablar, en privado». Esa oferta dinero, la solución habitual de Clara a todos los problemas, fue el último insulto. Ella seguía creyendo que mi valor era canjeable, que mi silencio se podía comprar, que mi dolor se podía amortizar. «No necesito tu dinero, Clara», le dije, sosteniendo su mirada llena de pánico. «Necesito que esta farsa termine. Necesito que se haga justicia por la verdad». Di un último paso hacia el centro de la alfombra persa, situándome bajo el punto focal del candelabro más grande. La luz dorada ya no era una condena. Era el foco que iluminaría su caída. Mis dedos se movieron con precisión sobre la pantalla, buscando el punto exacto de la confesión. Era un archivo de audio de casi 40 minutos, pero la parte crucial, la revelación del amante y el desprecio por Mateo, se encontraba justo en los primeros 5. Internamente, sentí que mi corazón latía en mis costillas con la fuerza de un tambor de guerra, pero mis manos permanecían firmes. Había cruzado el umbral del miedo y el dolor, entrando en un estado de fría euforia. No había vuelta atrás. Si jugaba esto, mi relación con mi familia, mi posición social, por precaria que fuera, mi vida entera, se destruiría. Pero la alternativa, volver a ser la sombra, aceptar la humillación pública y el desprecio perpetuo, era una muerte peor que la aniquilación social. El resto de la familia comenzó a murmurar, el murmullo de 30 personas finalmente rompiendo el silencio opresivo. Eran susurros de confusión,
de chismes anticipados, de tías que se tapaban la boca con manos enguantadas. Pero nadie se atrevió a levantarse. Estaban inmovilizados por la ferocidad silenciosa de la confrontación. Clara, dándose cuenta de que la negociación había fracasado, se volvió hacia Mateo, buscando su protección. Mateo. Haz algo. Esta mujer está desvariando. Es una locura. Pídele al personal que la saque. Mateo se enderezó. El cuello de su esmoquín parecía estrangular. L.O. Finalmente habló. Y su voz era baja, grave, dirigida a mí, pero con un tono de autoridad que no había usado antes. ¿Qué tienes en ese teléfono?, preguntó Mateo. No era una orden, sino una pregunta cargada de un peligro contenido. Él no estaba acostumbrado a la incertidumbre. En lugar de responderle, me concentré en el teléfono. Mi pulgar se cernió sobre el botón de reproducción. Vi el nombre del archivo. E04. 152023, Late Night Clara Confession. La fecha, la hora. Todo era un testimonio innegable de la verdad. El aire olía a desesperación ahora, mezclado con el persistente aroma a trufa y vino tinto. Era un ambiente barroco y decadente. Y yo estaba a punto de introducir la nota disonante que lo haría colapsar. Lo que tengo, respondí dirigiéndome a Mateo por primera vez, es la verdad de su matrimonio. Es una grabación de su esposa, su querida Clara, describiendo su vida con usted como una prisión dorada. Mateo parpadeó, y por un momento, la máscara de frialdad se rompió por completo. Había incredulidad, sí, pero también un destello de dolor genuino. El dolor del hombre traicionado, que descubre que su inversión emocional y financiera ha sido una burla. Clara gritó. Pero no fue un grito articulado. Fue un sonido crudo de negación. Intentó correr hacia mí, pero un primo, quizás intuitivamente o por accidente, extendió la mano, y la detuvo suavemente del brazo, interponiéndose apenas un instante. Ese segundo fue todo lo que necesité. Mi pulgar presionó el botón de reproducción. La voz de Clara llenó la sala. No era la voz controlada y melodiosa que había usado para agradecer a los invitados minutos antes. Era una voz rota, empapada en whisky y lágrimas, íntima y dolorosa, magnificada brutalmente por los altavoces internos de mi teléfono, que resonaron en el silencio de la mansión. Los primeros segundos fueron solo sollozos guturales, luego una frase inconfundiblemente clara. Lo odio, Mateo, de verdad lo odio. Su frialdad es una tortura. ¿Pero qué puedo hacer? Necesito el dinero, necesito esta vida. Asterisco. El efecto fue sísmico. La sala entera se quedó sin respiración. La porcelana fina en la mesa pareció temblar. La voz grabada continuó, más fuerte, más clara, la confesión de la aventura. Lo único que me mantiene cuerda es David, mi David. Me ama de verdad, no por las acciones de la empresa. Me hace sentir viva. Y no voy a dejar esta vida de lujo por él. Soy inteligente. Puedo tener a los dos. Mateo es demasiado estúpido para darse cuenta. Asterisco. Clara se quedó petrificada, su rostro transformado en una máscara de horror puro. El jadeo colectivo de los invitados fue un único y resonante sonido de choque. Se oía el clink de una cuchara que cayó al suelo, el sonido amplificado en el tensión. Mateo no gritó. No se levantó, simplemente se quedó mirando el teléfono en mi mano. Su rostro transformándose de incredulidad a una ira gélida que era 1000 veces más aterradora que cualquier explosión. El dolor de la traición era visible, pero lo más devastador para él era el humillante conocimiento de que él, el hombre de negocios calculador, había sido el estúpido en la ecuación de su matrimonio. La voz grabada de Clara siguió detallando, con una precisión dolorosa, los encuentros secretos, las mentiras elaboradas, y peor aún para Mateo, el plan para desviar fondos de una cuenta conjunta para asegurar su futuro con David, el abogado. Cuando la grabación llegó al final del extracto más incriminatorio, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, era un vacío dejado por una explosión. Clara, liberada de la parálisis momentánea, finalmente rugió. Fue un sonido de animal herido, de alguien que ha sido despojado de su piel en público. Corrió hacia mí, no para suplicar, sino para atacar, sus manos crispadas como garras. «Tú, maldita perra», gritó, su voz rasposa y rota. La sofisticación del vestido de seda, y el maquillaje carísimo en total contradicción con la vulgaridad de su pánico. «Arruinaste todo, te juro que voy a Pero antes de que pudiera alcanzarme, dos primos se levantaron instintivamente para contenerla, no por lealtad a mí, sino para evitar una escena física aún peor frente a los 30 invitados de élite. La sostuvieron mientras ella pataleaba y forcejeaba, un espectáculo humillante que terminó de destruir cualquier vestigio de su dignidad. Sus lágrimas ahora no eran de autocompasión, sino de rabia impotente. Yo me quedé inmóvil, mi corazón latiendo con una calma sobrenatural. Había desatado el caos, y aunque la adrenalina me hacía temblar internamente,
La satisfacción de la verdad era un bálsamo helado. La mirada de Mateo no estaba en su esposa, que ahora era una histérica, sino en mí. Había un entendimiento, una pregunta no formulada en sus ojos. ¿Por qué? No era necesario que yo respondiera verbalmente. La respuesta estaba en el recuerdo de sus palabras, todavía resonando en la sala. Nunca será suficiente. Guardé el teléfono en mi bolsillo. El peso del dispositivo ahora se sentía como un ancla, no un arma. La justicia no era dulce. Era amarga y destructiva, pero era justicia. Había nivelado el campo de juego. Me di la vuelta, sin mirar a Clara, que seguía siendo contenida, ni a los invitados boquiabiertos que ahora eran testigos de su ruina en lugar de la mía. Mis ojos se dirigieron a la puerta de caoba tallada. Disculpen, pero el fantasma ya ha tenido suficiente luz por una noche, dije, mi voz fuerte y clara por última vez, dirigida a nadie en particular y a todos a la vez. Comencé a caminar. Cada paso que daba alejándome de la mesa imperial se sentía como la liberación de una cadena pesada. Dejé atrás el olor a mentira y a perfume francés, el brillo opulento y la miseria escondida. Mientras me acercaba a la salida, escuché un sonido detrás de mí, el arrastrar de una silla pesada contra el mármol. Mateo se había levantado. Tú, dijo, su voz ronca con una mezcla de shock y resolución. Ven aquí. No me detuve. No, Mateo, respondí sin girarme. Hablaremos con los abogados. Salí de la sala, cerrando la puerta con un golpe firme que no fue ni violento ni suave, sino definitivo. Afuera, en el pasillo silencioso, respiré profundamente el aire frío de la noche que se colaba por los ventanales. La luz dorada del candelabro ya no me alcanzaba, ya no era la sombra. Por primera vez en mi vida, me sentí real, con un peso y una presencia que nunca antes había poseído. La oscuridad ya no era mi condena. Era el refugio donde reconstruiría mi vida, libre de la brillante y destructiva órbita de mi hermana. El sonido final que me llevé conmigo antes de que el portero me abriera el eco de las palabras de Clara, su voz histérica resonando con una crueldad que ya no intentaba disimular. Eres un fantasma, una sombra. Jamás serás suficiente. Se había quedado suspendido en el aire como un veneno. La familia, siempre acostumbrada a estas dinámicas tóxicas, desviaba la mirada hacia sus platos, incómodos pero pasivos. Pero esta vez era diferente. No era solo la intensidad de la humillación, sino la calma gélida que me invadió de repente. Me habían avergonzado por última vez. Sentí como la rabia acumulada de 20 años, ese dolor invisible que cargaba como una armadura pesada, se transformaba en una fuerza inesperada y pura. Lentamente, sin prisas, me levanté de mi asiento, haciendo sonar la silla de caoba contra el suelo de mármol pulido. El sonido fue pequeño, pero en la opresiva quietud, pareció un anuncio rotundo. Clara, aún con el brillo triunfal en sus ojos verdes, me miró con una mezcla de desprecio y curiosidad. Esperaba lágrimas, una huida patética hacia el baño. Yo no le di ninguna de las dos. Mi cuerpo, que siempre había sido encorvado por el peso de la inseguridad, se enderezó con una rigidez inusitada. Caminé despacio hacia el extremo del salón donde se encontraba el estrado y la mesa de DJ, donde se controlaba el sofisticado equipo de sonido que usualmente ambientaba las cenas con música clásica. Cada paso que daba era una demolición interna de la mujer sumisa que había sido. Mateo, que había estado observándome con una expresión de incomodidad por la rudeza de su esposa, frunció el ceño, confundido por mi dirección. Clara, al darse cuenta de mi intención de manipular el equipo de sonido, intentó interponerse. Su voz, ahora más controlada pero teñida de alarma, perforó el silencio expectante. Pero, ¿a dónde crees que vas, hermana? ¿Vas a dar un discurso? ¿A pedir perdón por arruinar mi noche de 40º cumpleaños? Ella soltó una risa forzada, estridente, tratando de recuperar el control de la narrativa social, asumiendo que iba a mendigar su aceptación. Me detuve a 1 metro de ella. La miré directamente a los ojos, con una firmeza que ella nunca había visto. Era la mirada de alguien que ya no tenía nada que perder, sino todo por ganar. No, Clara, respondí, y noté con satisfacción que mi voz no temblaba. Era clara, resonante y sorprendentemente cortante. No voy a pedir perdón. Simplemente tengo un regalo de cumpleaños que ha estado guardado en secreto por mucho tiempo. Un regalo que pensé que este era el momento justo de abrir, frente a todos los que nos quieren, o al menos, a los que fingen hacerlo. El salón ahora estaba completamente en silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Los cubiertos se detuvieron a medio camino de las bocas. Los invitados, los tíos, los primos, todos, se quedaron sin palabras ante la seriedad inusual de la hermana, fantasma, que acababa de ser humillada. Llegué al panel de control del sonido sin que nadie me detuviera. Conecté mi teléfono celular al sistema de audio Bluetooth de la mansión. Los altavoces, diseñados para ofrecer la ópera más delicada, ahora esperaban mi comando. Clara se precipitó hacia mí, su rostro finalmente palideciendo.
Ella supo, en ese instante de conexión tecnológica, que mi calma no era debilidad, era preparación. «Quita eso. No sé qué estás haciendo, pero para ahora mismo», gritó Clara, intentando con desesperación arrebatarme el teléfono. La detuve con mi mano, sin necesidad de fuerza física, solo con el peso de mi determinación. «Espera un momento, Clara», susurré, lo suficientemente alto para que Mateo, que ya se había levantado y se acercaba a la escena con paso incierto, lo escuchara. «Esto es para ti. Y especialmente para Mateo. Para que sepas, Mateo, la verdad detrás de esta farsa que llamas matrimonio, la verdad que ella ha ocultado durante años, la razón real por la que ella me humillaba y me comparaba, la razón por la que yo nunca sería suficiente, según ella». La tensión era insoportable. Los candelabros brillaban sobre la porcelana, pero la oscuridad moral se había apoderado del ambiente. Presioné play. Proyecté el audio. Lo que llenó el salón no fue un susurro apenas audible, sino la voz inconfundible y clara de Clara, grabada en secreto hace casi 3 años, durante una conversación telefónica, que ella creyó que solo yo conocía. Al principio, se escuchó un poco de estática, luego la voz de Clara, fuerte y resonante, comenzó con una risa condescendiente. «No lo soporto, de verdad que no soporto la decoración de esa casa. Es tan vulgarmente clásico, tan Mateo, ¿verdad?», se escuchó decir a Clara, con un tono de desprecio absoluto hacia la estética y la personalidad de su marido. Luego, hubo una risa seca y cruel que heló la sangre. «¿Crees que de verdad me casé con él por su encantadora personalidad? Por favor, sé realista. Mateo es un medio necesario para asegurar el nivel de vida al que estoy acostumbrada. Él tiene el dinero, yo tengo la fachada, el apellido y la belleza. ¿Quién crees que de verdad lo soporta en la cama? Lo hago porque los abogados dicen que debo esperar 5 años para tener asegurado el 50% de su patrimonio sin problemas, sin cláusulas de moralidad que me arruinen. 5 años de infierno marital por un cheque multimillonario de divorcio». El efecto del audio fue inmediato y sísmico. Mateo se detuvo en seco, a mitad de camino entre su silla y nosotras. Su rostro, antes sonrojado por el buen vino y la vergüenza ajena, se puso ceniciento. Parecía que el aire se le había escapado de los pulmones. Se agarró el pecho. La voz de Clara en la grabación continuó, aún más explícita y reveladora, detallando la profundidad de su cinismo estratégico. «Y sí, tengo que humillarla a ella refiriéndose a mí de vez en cuando. Es la única manera de que Mateo me vea como la esposa superior, la inteligente, la que está por encima del drama familiar y las debilidades. Si ella brilla un poco, él podría darse cuenta de que no soy la única opción, y no puedo permitir eso. Ella debe ser un fantasma, siempre, opacada, un ejemplo de fracaso. Necesito el control total para la jugada final, la salida millonaria». Luego vino la parte que destrozó la dignidad de Clara frente a todos. La revelación del amante secreto y su plan de escape. «Y por supuesto, tan pronto como el papeleo esté firmado, y el dinero en el banco, adiós Mateo. Mi dulce Martín me espera en Milán. Él sí sabe lo que es el buen gusto, y no tiene que fingir que le gusta a su esposa para mantener su estatus social. Mateo es solo la cuenta bancaria. Es tan estúpido, tan ciego, cree que me ama. Él es solo un peón». Mientras la grabación proyectada resonaba en cada esquina del elegante salón, revelé la verdad de la farsa de Clara, no con mis palabras de súplica o defensa, sino con las suyas propias, irrefutables y grabadas. El silencio se había vuelto absoluto. Un vacío ensordecedor donde solo existía la voz de mi hermana, exponiendo su avaricia y traición con una claridad brutal. Clara reaccionó con una furia desesperada, un pánico animal. Se lanzó sobre mí con las uñas afuera, intentando con todas sus fuerzas arrancarme el teléfono para silenciar la prueba. «¡Apágalo! Es una falsificación. Es mentira. Ella lo armó todo». «¡Estás mintiendo!», gritó Clara, su voz real, histérica, luchando contra su propia voz grabada que seguía sonando. La aparté con un empujón firme, un simple gesto de rechazo. En ese momento, yo era más fuerte que ella, impulsada por la justicia largamente aplazada, y el peso de la evidencia. Mateo, el hombre de negocios implacable, el esposo que creía haber construido una vida sólida con la mujer perfecta, estaba quebrado por la traición, estaba pálido, temblando visiblemente. Sus ojos, fijos en Clara, no mostraban ira, sino una traición profunda, una incredulidad que le partía el rostro. Caminó hacia ella, sin prisas, con una lentitud aterradora que amplificaba el drama. «Martín, ¿en Milán?». Su voz era apenas un susurro roto, un gemido de dolor. «¿Todo ha sido una mentira por dinero, Clara? Los 5 años, la espera, la humillación a tu propia hermana». Clara, arrodillada a mis pies por el forcejeo, lloraba ahora. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia impotente por haber sido expuesta.
No, Mateo, no le creas. Ella es una envidiosa, siempre lo ha sido. Ella hizo esto para destruirme. Ella es la que no es suficiente, la que no tiene nada. Mateo no la miró. Miró hacia la mesa imperial, donde la familia y los invitados estaban petrificados, convertidos en estatuas de asombro. Todos se quedaron sin palabras. Nadie se atrevió a moverse. Nadie dijo una sílaba de consuelo o de juicio. Eran testigos mudos de la caída estruendosa de la diosa. El esposo se giró hacia Clara. Y fue entonces cuando su voz, que había sido un hilo, se convirtió en un trueno. Fue un rugido de dolor y decepción que resonó más fuerte que cualquier música. Se acabó, Clara, se acabó. El matrimonio ha terminado. Quiero que te vayas de mi casa esta noche. No te acerques a mis negocios, no te acerques a mi vida. No eres solo una mentirosa, eres una criminal emocional, y una ladrona, gritó Mateo, sin preocuparse un ápice por los invitados, ni por las apariencias sociales. Tomó la llave de su coche del bolsillo. La arrojó sobre la mesa de postres con tanta fuerza que destrozó un pastel de 3 pisos en el proceso. Se dirigió a la salida, caminando con la rigidez de un hombre cuya alma acababa de ser arrancada de su cuerpo. Se marchó sin mirar atrás, dejando la puerta abierta a su paso. El silencio fue total. Solo se escuchaban los jadeos ahogados de Clara. Clara se quedó sola. En el centro del salón, sus sollozos ahora ya no eran gritos desafiantes, sino gemidos de derrota absoluta. Su maquillaje corrido se mezclaba con las lágrimas y la humillación, su vestido de diseñador, ahora manchado, parecía una burla cruel de su vida perfecta. Ella no era la mujer intocable. Ella era la villana expuesta, y yo la había desenmascarado. Me acerqué a ella por última vez, recuperando mi teléfono del equipo de sonido. Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, llenos de un odio profundo que, por primera vez, ya no me hacía daño. ¿Estás feliz, fantasma? ¿Estás satisfecha? Destruiste mi vida. Me espetó con la última pizca de aliento y veneno que le quedaba. Me agaché a su altura, y le respondí con la misma calma helada y controlada que había mantenido. No, Clara, no estoy feliz. Estoy liberada. Tú destruiste mi vida durante 20 años, comparándome, humillándome, haciéndome sentir que no valía nada para mantener tu farsa. Solo te devolví tus propias palabras, la verdad. Y la verdad, hermana, siempre es suficiente para derrumbar cualquier mentira. No esperé a ver el colapso final de su ego ni su súplica. Me di la vuelta, dejando a Clara llorando sola en las ruinas de su cena de cumpleaños y su matrimonio. Caminé hacia la salida. La familia me miraba ahora de una manera radicalmente diferente. Ya no con lástima, ni con desprecio, sino con un respeto cauteloso, incluso temor reverencial. Ya no era la sombra. Era la mujer que había desvelado la verdad más oscura. Crucé el umbral del salón. Sentí el aire frío de la noche en mi rostro. No sentí culpa. Solo una inmensa y dulce oleada de justicia. Ese día todo cambió para mí. Recuperé mi voz, mi valor y mi dignidad, demostrando que no era un fantasma, sino la única persona lo suficientemente fuerte para sostener el espejo de la verdad frente a mi cruel hermana. Dejé la mansión, sintiéndome por primera vez en mi vida, completamente, gloriosamente real y libre. Me acerqué a ella por última vez, recuperando mi teléfono del equipo de sonido con una calma metódica que contrastaba con el caos emocional que había desatado. Clara levantó la vista hacia mí. Sus ojos inyectados en sangre, surcados por el rímel corrido, y llenos de un odio tan profundo y elemental que, por primera vez en mi vida, ya no me hacía daño. Su veneno ya no encontraba una herida abierta en mí. ¿Estás feliz, fantasma? ¿Estás satisfecha? Destruiste mi vida. Me espetó con la última pizca de aliento y veneno que le quedaba. Su voz reducida a un graznido patético que no logró romper mi serenidad. Me agaché a su altura. El olor dulzón de la crema del pastel destrozado por la llave de Mateo mezclándose con el perfume caro, y ahora rancio de Clara. La miré fijamente, no con triunfo, sino con una inmensa y agotadora neutralidad. No, Clara, no estoy feliz, respondí, y noté que mi voz seguía siendo firme, sin el menor rastro de la debilidad que ella había cultivado en mí durante 2 décadas. Estoy liberada. Tú no me dabas valor. Tú me quitabas valor para construirte a ti misma. Tú destruiste mi vida durante 20 años, comparándome, humillándome, haciéndome sentir que no valía nada solo para mantener tu farsa, para asegurar que la sombra que proyectabas fuera lo suficientemente grande para cubrir tus mentiras. Yo no destruí tu vida, solo te devolví tus propias palabras. La verdad, hermana, siempre es suficiente para derrumbar cualquier mentira, no importa cuán dorada sea la jaula que la envuelve. No esperé a ver el colapso final de su ego, ni su súplica, ni su siguiente ataque de rabia. La dejé arrodillada en el suelo de mármol, una figura patética y manchada en medio de la opulencia rota. Me di la vuelta. El ambiente del salón era ahora irrespirable, un monumento a la traición,
Cada paso que di resonó en el silencio, un martillo golpeando el yunque de la hipocresía familiar. No era una huida patética hacia el anonimato del baño, sino una procesión de victoria silenciosa a través de la catástrofe. Sentí el peso de sus miradas, cada par de ojos, que antes me ignoraban o me juzgaban con condescendencia, ahora clavado en mi espalda. Eran miradas de shock y, sí, de un respeto cauteloso, incluso de un temor reverencial que me dio una satisfacción fría, limpia y profunda. La familia y los invitados se habían convertido en una galería de bustos de mármol. Sus expresiones congeladas reflejaban el horror de haber sido testigos del derrumbe no solo de un matrimonio, sino del cimiento moral de su círculo social. Los vi por el rabillo del ojo. La tía Elena, siempre la más chismosa, con la mano cubriendo su boca en un gesto de espanto genuino. El primo Daniel, un hombre de negocios cínico, que por primera vez parecía haber perdido el cálculo de la situación. Se dieron cuenta de que el verdadero poder no residía en el dinero o la belleza que Clara representaba, sino en la verdad brutal que yo había desvelado. Ya no era la sombra, era la mujer que había desvelado la verdad más oscura, la única que había tenido el coraje de sacrificar la paz social por la justicia personal. Caminé lentamente hacia la salida del salón, mi cuerpo ahora erguido con una rigidez que no era tensión, sino puro control. Dejé atrás el calor sofocante del comedor, cargado con el aroma persistente y nauseabundo de la cena interrumpida, el vino derramado, y la dulzura empalagosa del pastel de cumpleaños aniquilado. Al entrar en el vestíbulo principal, un espacio gigantesco de mármol blanco impoluto, y techos artesonados, el aire se sintió más frío, más limpio. Cada pisada sobre el mármol pulido se sintió como una despedida definitiva. Mis tacones marcaban el ritmo de un tambor de marcha. Era el sonido de la liberación, un eco que parecía gritar, «Hecho. Se acabó». Mientras atravesaba el laberinto de ostentación, los jarrones Ming en pedestales de ébano, las alfombras persas que absorbían el eco, mi mente se aclaró. Durante 20 años, había vivido envuelta en una neblina de autocondena y baja autoestima, sintiendo que mi propia existencia era un estorbo. Clara había diseñado esa prisión psicológica con precisión quirúrgica, y yo, por miedo, por inercia, había permanecido dentro. Pero ese miedo se había desvanecido. Se había convertido en la rabia pura que me impulsó a conectar ese cable, a presionar play. Me detuve un instante frente a la inmensa puerta de roble, la entrada que había cruzado tantas veces con la cabeza gacha. La superficie de madera se sentía fría y sólida bajo mis dedos. Miré brevemente hacia atrás, hacia la luz que se filtraba desde el salón, la luz dorada y engañosa que había iluminado la farsa. Pude escuchar, incluso desde la distancia, un murmullo creciente, el sonido de las lenguas sueltas de los invitados que finalmente se estaban descongelando, transformando la vergüenza en cotilleo voraz. Ese ruido ya no era mi problema. Yo había dejado el circo. Crucé el umbral de la mansión. Sentí el aire frío de la noche en mi rostro, una ráfaga helada y bienvenida que arrastró consigo el olor a desastre y a humillación. El viento de la noche era como un bautismo, un toque purificador sobre mi piel que por fin se sentía viva. Levanté la cara hacia el cielo oscuro de la ciudad, donde las estrellas luchaban por hacerse visibles entre la contaminación lumínica. No sentí culpa, ni remordimiento por la destrucción que había causado, solo una inmensa, dulce e inesperada oleada de justicia y euforia. Ese día todo cambió asterisco para mí. No había sido venganza, aunque sabía que Clara lo interpretaría así. Había sido un acto de supervivencia. La única forma de cortar el cordón umbilical tóxico que me unía a la destrucción constante que ella representaba. Recuperé mi voz, mi valor y mi dignidad, demostrando que no era un fantasma, sino la única persona lo suficientemente fuerte y lo suficientemente paciente para sostener el espejo de la verdad frente a mi cruel hermana y a un mundo que idolatraba su fachada. Comencé a caminar por el largo camino de entrada, flanqueado por cipreses oscuros y bien cuidados. El silencio del exterior era glorioso, solo interrumpido por el crujir de la grava bajo mis pies y, a lo lejos, el murmullo incesante del tráfico de la ciudad, un recordatorio de que existía un mundo funcional y real más allá de los muros de esta jaula dorada. Cada paso que me alejaba de la casa se sentía como si me despojara de una capa de piel vieja, de una armadura pesada que había cargado durante años. Por primera vez, no me preocupaba si alguien me veía, si me juzgaba, o si entendía mis motivos. La mirada de los demás había dejado de ser mi brújula. La única mirada que importaba era la mía. Y lo que veía ahora no era la sombra encorvada, sino una mujer que había ejecutado un plan difícil con una precisión devastadora, rescatándose a sí misma de la autodestrucción lenta y silenciosa. Dejé la mansión, el epicentro de mi dolor, y ahora de mi triunfo. No me importaba la hora, ni dónde dormiría, ni qué diría la sociedad mañana. Esos problemas eran tangibles, solucionables. La humillación interior, el fantasma que me habitaba, ese había sido exorcizado para siempre.
Me sentía por primera vez en mi vida, completamente, gloriosamente real y libre. La luz de la luna apenas iluminaba mi camino, pero la luz interna que había encendido era suficiente para guiarme hacia un futuro que por fin me pertenecía solo a mí. La sensación era embriagadora. Más potente que cualquier droga o vino, era la certeza de la autonomía, la soberanía sobre mi propia existencia. La vida con Clara había terminado, la mía recién comenzaba. Y sabía que, de ahora en adelante, cada paso que diera, aunque incierto, sería hacia adelante, impulsado por una verdad que ya no necesitaba esconderse. El frío de la noche se acentuó, pero lo abracé. No era la temperatura del abandono, sino la de un nuevo comienzo. Me detuve brevemente en la verja de hierro forjado, la que marcaba el límite de la propiedad. Al otro lado estaba el mundo, un mundo que ya no me definiría por ser la hermana de, sino por la mujer que me había atrevido a ser. El fantasma no solo había hablado, sino que había arrasado con el teatro de la mentira. Y ahora, podía caminar bajo la luz, sabiendo que yo era, por fin, suficiente. La inmensa tranquilidad que me invadió fue el único premio que necesitaba, el pago por 20 años de silencio y sufrimiento. La paz absoluta de saber que la verdad, mi verdad, había prevalecido. Era la victoria más dulce imaginable.